Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo por el cual mi nombre es invocado, se humillare, orare, buscare mi rostro, y se alejare o arrepintiere de sus malos caminos, 3 cosas van a venir sobre nuestras vidas. Dice, yo oiré desde los cielos. Segunda cosa, perdonaré sus pecados. Tercera cosa, sanaré su tierra. Estamos el día de ayer, Carolina, vimos acerca de escuchar. O sea, cómo es que Dios nos escucha. Y el día de hoy vamos a hablar, dice, perdonaré nuestros pecados. Muchos de nosotros tenemos el sentimiento de cómo es que tan fácilmente vamos a ser perdonados. Para esto tenemos que partir desde la definición de perdón. Y perdón es soltar, liberar, quitar el agravio de aquella persona que me ofendió. Y es dejar pasar por alto la consecuencia que quisiéramos nosotros que tuviera la otra persona. Y muchas veces, para muchos de nosotros nos cuesta mucho trabajo entender lo que es el perdón. Porque vivimos en una sociedad donde pocas veces se perdona. De hecho, yo crecí en el seno familiar a donde muchas veces yo decía, ¿me perdonas? Y en casa me decían, no te perdono. Y para mí era una condenación muy fuerte el escuchar esa palabra, no te perdono. ¿Cuántos de nosotros en casa hemos escuchado esta palabra de alguien que amamos, cercano, que nos dice, no te perdono? Y cuando hay un sentimiento de falta de perdón, hay una carga y hay una consecuencia. El pecado siempre va a traer consecuencias a nuestra vida. Pero muchos de nosotros no creemos que Dios te pueda perdonar tan fácilmente. Siento que, ¿cómo? Si vengo y le confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarme así como así de tan fácil es. Pensamos que muchas veces para obtener el perdón necesitamos hacer algo que sea más sacrificial o que sea algo más. Sin embargo, este sentimiento es muy normal porque crecemos en una sociedad que lo bueno o lo malo, todo cuesta mucho trabajo hacerlo o recibirlo. Y recibir el perdón nos tiene que costar trabajo. Necesitamos sufrir, ser castigados, ser maltratados, pagar la pena. Incluso algunos de nosotros venimos de la religión más común en la cual se nos manda una penitencia cuando pecamos. Decimos, bueno, ok, para sentirme libre necesito una penitencia, pero la Biblia nos enseña. Primera de Juan 1:9, lo hemos estado hablando y lo leímos el día de ayer. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos o para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios nos promete el perdón tan simple y sencillamente a través de la confesión. Caro, ¿cómo ha sido para ti el perdón? El recibir ese perdón de parte de Dios. Yo recuerdo que cuando nosotros educamos a nuestros hijos, a ti y a Carlos, siempre les enseñamos algo muy importante. Que la confesión de la verdad siempre va a traer una menor consecuencia que el ocultar esa verdad. Sí, pero hay consecuencia, ¿sabes? A veces creemos que no, que ya por decirlo ya no va a haber ninguna consecuencia, pero sí va a haber consecuencia. Pero es menor. Exacto. Híjole, bueno, todo lo que estabas diciendo me venía a la mente un buen de cosas en mi vida. Y me pasó, por muchos años yo pensé que Dios no me iba a perdonar, ¿no? O pensé que, me perdonó, pero ya bajé de nivel, ya bajé de rango con Él, ya no estoy como antes, ¿no? Algo cambió. Y eso fue una gran mentira que muchos años yo viví, creo que como 3, 4 años, que tuve muchísimas consecuencias,
en mi vida, en temas físicos, personales. Pero fue hasta que Dios me trajo en Hebreos, que dice, te lo voy a parafrasear, tal vez tú te lo sabes mejor, que dice, ¿tú quién eres para sacar tus pecados cuando yo ya los eché al fondo del mar? Y recuerdo que cuando yo leo eso en Hebreos, justo iba en un viaje, íbamos para Singapur, y cuando yo leo esto en el avión, híjole, me puse a llorar como loca y dije, sí es cierto, si Dios ya me perdonó, ¿quién soy yo para volver a sacar esto? Para volver a decirlo esto, porque yo me sentía indigna. Y esto fue un antes y un después en mi vida. Me acuerdo muchísimo y fue ahí cuando me sentí realmente perdonada. Obviamente hubo una consecuencia, obviamente hay muchas cosas, pero el volverse a sentir digna o el volverse a sentir con esa prioridad me costó muchísimo tiempo. Es importante lo que tú acabas de decir, porque son dos cosas que estamos hoy tocando. Cuando recibimos el perdón de Dios a través de la confesión de nuestros pecados. Pero hay otra segunda cosa que tú estás tocando, que es el perdonarnos a nosotros mismos. Porque yo puedo recibir el perdón de Dios, pero yo puedo ser muy duro conmigo mismo. Y yo puedo ser tan duro conmigo mismo que no me perdono, porque me condeno, porque constantemente estoy incluso pensando que otros me van a juzgar, criticar por lo que hice o por lo que cometí. Y entonces nos condenamos constantemente. Y no nos perdonamos. Dice la Biblia en Romanos 8, capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, Él llevó toda condena que había sobre nuestras vidas. Y nosotros tenemos que aprender dos cosas. Aprender a ser perdonados. Y vivir en el perdón. Y vivir en el perdón. Porque a veces dices, sí, soy perdonada, pero no te la crees. No me la creía. No estás soltando. Yo no me la creía. O sea, siempre todo lo que vivía regresaba a ese punto. Porque no te habías perdonado a ti mismo. ¿Cuál es el paso, los pasos que tú crees que diste para perdonarte a ti misma de todas aquellas cosas que dices, híjole, la regué, ¿verdad? Indudablemente el primero es reconocer que Jesús es el Señor de tu vida, confesar tus pecados, pero pasos prácticos, porque muchas veces estamos enfocados en lo que las personas nos señalan o nos dicen o nos cuesta trabajo soltarnos a nosotros mismos porque otros no nos sueltan, ¿no? Sí. Pues bueno, primero fue meterme full en la palabra de Dios. O sea, meterme en la palabra de Dios. Aunque me sentía indigna, aunque no me había perdonado, fue meterme en la palabra. Y también contarlo. Y saber a quién contarlo, eso me ayudó muchísimo. Poder hablar, poder decir, sí, me equivoqué, fue esto. Hubo como un tema, una liberación. La confesión trae liberación. Entonces, parte de yo también sentirme perdonada, yo darme el perdón, fue parte de decirlo, de confesar y de hablar con gente que me ayuda. Tú siempre nos has dicho, habla con gente que te sume, no que te reste, ¿no? Y esto lo busqué, siempre gente que me sumara en este proceso. Quiero terminar con Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si tú y yo creemos que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue suficiente porque lo llevamos a un rasgo, a un nivel de insuficiencia para tratar de poner cosas adicionales al perdón en nuestras vidas. Que el día de hoy tú aprendas que la confesión de pecados trae libertad. Y la libertad trae perdón. Pero el perdón de mí mismo trae paz a mi vida. Que tengas un excelente día. Que Dios te bendiga.